Ok, vamos a trabajar con el desarrollo del criterio de Routh-Hurwitz. Vamos a ver, nos va a permitir a través de este criterio ver la estabilidad que tenga el sistema. En este caso se nos presenta un FDS donde tenemos una función, una expresión que va desde un s elevado a 5 hasta una expresión que va sin s, podríamos considerarlo como un s elevado a 0. ¿Ya? Entonces, lo que debemos desarrollar, primero que todo, es, según el orden mayor, en este caso s a la 5, tenemos que generar una columna de s con el grado exponente. Por ejemplo, s a la 5, e ir bajando según los grados. S5, S a la 3, S a la 2, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Cuando vamos a terminar el ejercicio de criterio de Routh, vamos a terminar cuando lleguemos a encontrar un valor que esté ubicado en S a la 0, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir rellenando esta matriz para calcular la estabilidad de Routh, justamente. Entonces, el primer elemento se va a escribir en la primera parte de acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué acompaña a S a la 5? Un 1, o sea, vamos a escribir un 1. De hecho, podríamos comprobarlo como 1 por S a la 5 nos va a dar S a la 5. Entonces, sobre 5, perdón, no sobre, elevado a 5. Ahora, continuamos con el que sigue. En este caso, S a la 4. También tiene un 1, pero lo vamos a escribir abajo. Podríamos comprobarlo de esa forma también. 1 por S a la 4 elevado a 4 nos da la expresión S a la 4. Ahora continúa con el elemento que acompaña ese 3, que es un 10. Pero el 10 no se escribe acá abajo, sino que se escribe arriba, o sea, un 10. Después continuamos con la que sigue, sería un 72. Posteriormente continuamos con esa, que sería 152. Y finalmente con la que no tiene S, o podríamos considerarlo como un S a la 0, recordando que todo daría 1, por ende serían los 240. Entonces fíjense que la secuencia para ir ordenando es arriba, abajo, al lado arriba, abajo, al lado arriba, abajo. Siempre se va a ir rellenando de esa forma. Si esto tuviera otro exponente más, debería rellenarse acá arriba. No necesariamente tiene que quedar uno abajo, podría quedar solamente un elemento arriba y abajo quedar en un espacio en blanco. En este caso alcanzan a coincidir todos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es el elemento que va a ir acá, en S a la 3. ¿Cómo se va a calcular esa expresión? Lo vamos a desarrollar aquí, luego lo voy a mover. Básicamente es multiplicar S1 por S10. O sea, nos va a quedar 1 por 10 menos S1 por el 72, o sea, va a quedar 72, perdón, lo voy a escribir completo, o sea, 1 por 72, y todo eso dividido en la expresión que queda abajo, o sea, un 1. ¿Ok? Siempre va a quedar dividido en el elemento que sigue. Yo estoy calculando ese 3, por ende el elemento que está arriba es el 1. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo esta expresión, me va a quedar 10 menos 72 y todo esto sobre 1. Y eso daría como resultado menos 62. Esta expresión yo la voy a tomar acá, la voy a sacar para que no me moleste en lo que estoy desarrollando, la voy a dejar por acá. Y me va a quedar menos 62, dijimos, entonces la vamos a ingresar como menos 62. Continuamos. ¿Cómo calculamos la expresión que sigue a continuación? Acá abajo. Nos va a quedar 1 por, ya no por este 10, sino que por el que está al lado, por 152. Por ende me va a quedar 1 por 152 menos el 1 que está arriba, multiplicado ya no por este 72, sino por el 240. Entonces 1 por 240. Y todo eso dividido en ¿qué? No en 72, sino que otra vez en 1. ¿Ok? Entonces va a quedar sobre 1.
Y si nosotros calculamos va a dar 152 menos 240 y eso va a dar como resultado menos 88. Entonces yo voy a tomar esta expresión que está acá para que no nos moleste y la vamos a dejar por aquí. Ok, vamos a dejar ahí. Nosotros podríamos rellenar esto como S3, considerando que el elemento que va ahí es S3 y aquí también S3. Entonces nos dio como resultado menos 88, entonces rellenamos menos 88. Ahora uno podría decir, ya, lo que me tocaría realizar, lo que me continuaría a realizar sería calcular el espacio que está acá en blanco. ¿Por qué? Porque tengo un relleno en la parte de arriba y en la parte de arriba tengo dos elementos, pero en realidad no es necesario rellenarlo. ¿Por qué? Porque fíjense, ahora fíjense que cuando estaba multiplicando partí con S multiplicando por el 10, luego el 1 por el 152, ahora debería ser 1 por el espacio que está acá, que no existe. Entonces es un 0, va a quedar como 1 por 0, si yo multiplico S por lo que no está. Ahora, menos 1 por lo que está acá, o sea que también es 0, 1 por 0. Y todo eso dividido en 1, básicamente va a dar 0. Entonces, por ende, no es necesario escribirlo. Eso va a quedar 0. ¿Ya? Entonces, esto cada vez va a ir tomando una dirección como en este sentido. Cada vez se va a ir acortando más. ¿Ya? No es necesario dibujar esto, solamente se lo muestro para que lo consideren. Ahora, calculamos el siguiente espacio, que sería lo que va a ir en S2. Entonces lo vamos a dejar expresado acá, como S2. ¿Cómo nos va a quedar? Tengo que partir por el de arriba, o sea, el menos 62. Me va a quedar menos 62 multiplicado por 72, o sea, menos 62 por 72. Menos, voy a poner paréntesis, menos el 1 por el menos 88, o sea, 1 por menos 88. Y todo eso dividido en ¿qué? Bueno, todo eso dividido en la expresión que está acá, menos 62. Si yo calculo ese valor, me va a dar 70, aproximadamente 70,6. Entonces nos va a quedar 70,6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta expresión, la voy a dejar acá para que no me moleste y voy a rellenar. Entonces me va a quedar 70,6. 70,6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora yo podría calcular lo que sigue, el elemento que está acá. ¿Cómo nos va a quedar esa segunda expresión? Nos va a quedar el 62, ya no por el 72, como lo hicimos anteriormente, sino que vamos a hacer 62, menos 62 por los 240. O sea, ya no este con ese, sino que ese con el de allá. Entonces va a quedar menos 62 multiplicado por 240. Todo eso menos que el elemento de arriba, 1 por lo que está acá, o sea, 1 por 0, algo porque no existe. Ya, 1 por 0. 1 por 0, ahí sí. Y todo eso dividido en qué? Bueno, todo eso va a quedar dividido otra vez en el 62. Menos 62. Entonces yo voy a tomar esta expresión y la voy a mover hacia acá para que no nos moleste. Y eso obviamente nos va a dar, fíjense que esto se hace 0 y nos va a quedar E62 con E62, entonces nos va a dar 240. Entonces el resultado que va a ir acá va a ser 240. ¿Ok? Continuamos con la expresión que nos va a quedar en S1. La expresión que nos va a quedar S1 va a ser básicamente, vamos a anotar acá, esa es la 1, va a ser los 70,6 multiplicado por los menos 88, siempre cruzado, multiplicado por los menos 88. Entonces, nos va a quedar una resta de que de los 62 por los 240, o sea, multiplicado menos 62 por menos 88. Y todo eso, toda la expresión dividido en los 70,6, siempre en el que está abajo.
Entonces, si nosotros tomamos esta expresión que quedó acá, la vamos a ordenar, la vamos a dejar por aquí. Si nosotros calculamos lo que nos da acá, nos debería dar, bueno, yo no lo noté aquí, pero debería dar 122,6 aproximadamente. 122,6. Ahora la pregunta es, ¿necesito calcular el valor de acá? No, porque recordemos que va a quedar S por 0, o sea, va a dar 0, menos S por 0, o sea, también va a dar 0. Por ende, no es necesario calcular. Ahora me faltaría calcular solamente el último elemento, que sería el S0. El S0, ¿cómo quedaría? Ese elemento por el cruzado, o sea, 122,6 multiplicado por 240, menos S por el que está acá, o sea, 70,6 por 0. Y todo eso dividido en la expresión que estaba abajo, 122,6. Lo mismo que antes, eso se hace 0, ese se cancela con el de acá y nos va a quedar como resultado los 240. Y esto obviamente lo vamos a sacar para que no nos incomode, no nos moleste. Ahora, ¿a qué hemos llegado? Ya hemos terminado. Partimos diciendo que esto iba a terminar cuando encontráramos un valor en S0. Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, rellenar esto con 0 para que nos quede una forma matricial, pero en realidad no es necesario. El espacio en blanco se entiende que el valor va a quedar en 0. ¿Ya? Entonces, ahora el criterio de Root nos dice lo siguiente. Nosotros debemos observar la primera columna. La primera columna que está acá. Bueno, me quedo un poco, lo voy a dejar de mejor forma. La primera columna que está acá. Y nos dice que si hay cambios de signo, el sistema va a tener polos, o va a tener raíces, más bien, en la derecha del sistema, por ende, va a hacer que el sistema sea inestable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio de signo? Por ejemplo, que pasemos de un positivo a un negativo, o de un negativo a un positivo. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, vamos y nos dirigimos a la expresión que está en la primera columna. La pregunta es, ¿de aquí a acá hay un cambio de signo? No, porque pasa de positivo a positivo. Ahora, ¿de aquí a acá hay un cambio de signo? Sí, porque pasó de positivo a negativo. Ahora, ¿de aquí a acá hay un cambio de signo? También hay cambio de signo. ¿Por qué? Porque pasamos del negativo al positivo. Y de aquí a acá, positivo a positivo, no hay cambio de signo, y de aquí a acá tampoco hay cambio de signo. Entonces, si nos damos cuenta, lo voy a dejar marcado aquí, destacado. Si se dan cuenta, en la expresión que tenemos aquí y la que tenemos aquí se genera un cambio de signo. ¿Ok? Ahí sí. Se genera un cambio de signo. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de positivo a negativo y de negativo a positivo. Básicamente vamos a decir que el sistema tiene dos cambios de signo, y eso significa que tiene dos raíces a la derecha. ¿Y cómo se traduce todo lo que acabamos de decir? En que el sistema es inestable. Insisto, cada vez que tengamos cambio de signo, nos va a decir si el sistema es estable. Basta con un solo cambio de signo y el sistema ya se hizo inestable. En este caso hubieron dos cambios de signo. Pasamos de positivo a negativo y después de negativo a positivo. Por ende tenemos dos cambios de signo. Eso significa que tenemos dos raíces a la derecha y por ende el sistema se hace inestable. Así que de esa forma se realiza el criterio de Root y terminaríamos por esta clase.